Lo anticipábamos, está con nosotros Claudio Girardi, secretario general de la Asociación Bancaria de Santa Fe, de la CGT Regional Santa Fe. Bueno, Claudio, ¿cómo te va? Bueno, gracias por venir, por acompañarnos, y sabemos que venís de una semana muy intensa, ¿no? Sí, gracias por la invitación nuevamente. Semana que es intensa porque tiene como corolario de fruto de del trabajo gremial, llegamos a una medida de fuerza, un paro nacional que convoca la CGT de 24 horas, la CTA de 36 horas, y que en el Movimiento Obrero Santafesino dijimos que el día del paro íbamos a movilizar y hacer actos. Uno se hizo en Rosario, contando el Gran Rosario y la misma ciudad, otros se hicieron en Venado Tuerto, en Galvez, en Reconquista, en Ceres, y también hicimos uno acá en la ciudad de Santa Fe, con más de 10.000 personas en un día de paro, que como a veces dicen no hay transporte, la gente no va a trabajar. Bueno, la gente fue a la medida convocada y tampoco había transporte. Y la verdad que fueron, más allá de la convocatoria del Movimiento Obrero Santafesino, que también están invitados los sectores sociales a reclamar, que hemos elegido el marco de vialidad nacional por 3 motivos. Uno es porque en ese edificio se cerró una escuela técnica. Nos hemos ocupado de ese tema acá en este programa. Sí, y fuimos también como un repudio más a repudiar que en el gobierno Macri se cerró una escuela técnica que saca profesionales no solo para el sector público, sino para el sector privado. Segundo, que están destruyendo vialidad nacional para dar negocio a muchos empresarios del sector privado, muchos de ellos que están en los cuadernos, ¿no? Vamos a decir. Y tercero, porque los movimientos sociales también coincidían, porque en ese mismo edificio funciona el Ministerio de Desarrollo Social, y en ese ministerio fuimos a reclamar también una emergencia alimentaria y ayuda a los sectores sociales que no tienen trabajo y la están pasando cada día peor, que cada día más pobres y cada día más indigencia. 27,3 decíamos recién, ¿no? No le creemos, por lo menos no le creemos. Para vos es más. Para mí hoy la pobreza está arriba del 32-33%, y de acá a fin de año con estas medidas vamos a estar más cerca del 40 que del 30, y la indigencia estamos seguros que va a llegar el 8, el 9 o el 10%, porque ¿qué han hecho con la devaluación que vos hicieron en tu presentación? Los mayoristas nos descargaron todos los precios juntos, lo están haciendo entre agosto, septiembre, octubre, noviembre y parte en diciembre. Cuando la gente, si el dólar se mantiene alrededor de 40 pesos, si aumenta estamos hablando de otra cosa. Cuando la gente vea los precios de diciembre, va a achicarse el poder de compra en los mercaditos, en los supermercados, en los almacenes, la va a padecer mucho peor, y sobre todo lo que aumenta son 3 cosas elementales. Aumentan los artículos de higiene personal, los artículos de higiene de la casa y en especial los alimentos. Son 3 cosas que necesitamos para vivir los ciudadanos, las familias. Y que no se pueden suprimir. No se pueden suprimir. Entonces digo, muchas veces cuando se habla de la salud pública, hay que explicarle a mucha gente que ir a comprar una pasta dental, cuando la gente no tiene para comprar pan, es imposible que esa gente pueda tener salud en su boca. Entonces digo, y así lo podemos enumerar un montón de cuestiones. Un gobierno que sacó vacunas del calendario, eso es el perverso. Le sacó además medicamentos a los jubilados, modificó la ley previsional, que no es que ganaban muchos jubilados, ganaban poco, pero la mínima que está en 8.600 pesos, sin esta reforma estaría en 10.000. Y 1.400 pesos de diferencia, no es que se van a hacer ricos los jubilados, pero la última semana la tiran mejor. Entonces digo, estas son las cosas que uno critica del movimiento obrero, porque no hay una sola medida desde que asumió Macri hoy que favorezca a los sectores del trabajo. Y yo, Gustavo, cuando me refiero al sector del trabajo, no hablo solamente de los que tenemos un recibo de sueldo, hablo de los que tienen un recibo de sueldo, de los que trabajadores negros no lo tienen, de los trabajadores desocupados, de los jubilados, de los pensionados, pero también hablamos de el independiente, el profesional, el médico, el electricista, el gasista, el albañil, el fletero. Hablamos de las pymes, de las pequeñas industrias, de los comercios, de las pequeñas producciones agropecuarias. Sí, el mundo del trabajo, porque yo siempre digo que el almacenero de barrio, que es él, la esposa, el hijo y 2 empleados, labura igual o más que yo,
porque a las 5 de la mañana se está levantando para cargar la heladera, recibir el carnicero, recibir los productos lácteos, al mediodía corre a tapar el banco como puede, tiene que juntar para vivir él y para pagar sueldo y pagar los proveedores. Entonces es un laburante para nosotros, nada más que no tiene un recibo de sueldo, la tiene que juntar día por día, como el kiosquero o el electricista o el que vive su propio peculio de su propio trabajo. Entonces digo, eso somos los que la estamos pasando muy mal en el país. Yo decía al comienzo que, bueno, esta tarde había hablado el presidente. ¿Qué reflexión te dejó la palabra del presidente de la Nación? Cric, 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 cric. Nada, pero a ver, lo quiero aclarar. Primero voy a hacer esta aclaración. Yo quiero que el presidente de la Nación termine su mandato el 10 de diciembre del 2019 y también quiero construir una alternativa para que el 11 de diciembre del 2019 haya un hombre o una mujer del campo popular. Pero cada día se parece más de la Rúa. Por eso hice la aclaración primero, porque si no te tildan de golpista, ¿no? Entonces, pero a ver, nosotros podemos hacer determinadas cosas, pero si vos lo haces solo, a ver, Gustavo, vamos a hacer la práctica. Usted en su juventud, su padre o su madre le habrá dicho, vení temprano, estudiá, no tomé, portate bien. Ahora, si vos hacías todo lo contrario, ¿cómo te iba a ir? No, seguramente mal, que muy mal. Digo, al presidente de la Nación le estamos diciendo, cambie este plan económico, trae miseria, trae pobreza, trae desocupación, trae una concentración de la economía en manos de poco. Y él dice, no tengo plan B. Por lo tanto, no te deja alternativa al gremialismo, a los sectores de oposición. Tenemos que salir a combatirlo, a pelearlo en las calles, en las fábricas, en los bancos, en los talleres, en los medios de comunicación. Decía, no hay alternativa, porque lo más es bancarte la pobreza, bancarte la que te viene. Pero ¿por qué tenemos derecho a hacerlo? No es porque solamente en el 14 bis de la Constitución figura el derecho a huelga o a reclamo. Porque el presidente le mintió a la gente para que la votaran. A ver, vamos a tirar algunos ejemplos. En mi gobierno, decía Macri, no se va a pagar impuesto a las ganancias. Lo pagaban 1.200.000 trabajos, entre comillas, error del gobierno de Cristina Fernández, cerramos paréntesis, ¿no? Hoy lo pagan 2.200.000. En mi gobierno va a haber pobreza cero, cada día más pobre. En mi gobierno no va a haber devaluación. Las hubo, las hay, las va a seguir habiendo porque no van a poder contener algunas medidas. En mi gobierno no va a haber tarifazo. Los hubo, los hay y los sigue habiendo. En mi gobierno no va a haber persecución. Hay persecución política en la República Argentina. En mi gobierno no va a haber despido. Los hubo, los hay y con este plan económico lo va a seguir habiendo. Entonces digo, cuando uno ve este panorama, nosotros lo advertíamos en la campaña electoral, decían campaña del miedo. El 11 de diciembre asume, lo seguimos diciendo. Y la gente decía, denle en tiempo, denle en tiempo. A ver, decías vos, la luz al final del túnel. Yo recuerdo, porque fue una metáfora que empecé a utilizar cuando la vicepresidenta de la Nación dijo, al final del túnel hay una luz, y yo le decía a los compañeros, miren que no es la luz de la esperanza, es la locomotora que nos pasa por encima. Con este modelo económico va a haber más pobreza. Y en ese camino vamos. Entonces digo, no hay otra alternativa que enfrentarlos en las calles y en todos los lugares al presidente y a su gabinete. El mejor equipo de los 50 años no gana un partido de soltero contra casado. Entonces digo, hay parte de esta política que la vinieron a hacer. Por ejemplo, la devaluación para achicar salario. Pero hay otras que son inoperantes. Porque generaron otras cuestiones en contrario, Gustavo, que generan grandes problemas y a sectores de pymes o a sectores de grandes empresas que en todo caso lo podemos hablar en algún momento que vos dispongas. No, por supuesto que sí. Mientras estamos dialogando con Claudio Girardi, quiero adelantarles que ya está aquí en nuestros estudios el doctor Guillermo Cletti, que es uno de los directores del Laboratorio Industrial Farmacéutico del LIF, una institución, un organismo que funciona obviamente en el ámbito de nuestra provincia y que, bueno, vamos a conocer un poco más en detalle dentro de un ratito cuando dialoguemos con el doctor Cletti. Claudio, se vienen tiempos de mayor conflictividad a la que ya hemos visto por lo menos hasta el momento. Esto, digo, medidas de fuerza, reclamos, movilizaciones públicas en las calles. ¿Cómo ves? Ni te pregunto por el mediano y largo plazo, ¿cómo ves el corto plazo? A ver, yo creo que después de las declaraciones del presidente de la Nación hay más preocupación en los sectores populares. No sé cómo caerá esto en los sectores de la gran economía, esto es reciente y lo vamos a saber seguramente en horas, pero la verdad que, digo, escuchar decir a un presidente que nos íbamos a enamorar
de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, cuando todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional no solo te cobra la deuda, sino que te pones exigencias y te instala empresas extranjeras y te genera determinadas condiciones que al país no lo hacen crecer para ser un país... Me hiciste acordar que en junio, cuando se firmaba o se estaba por firmar la primera parte, el primer acuerdo que no se cumplió, habían dicho que era un nuevo Fondo Monetario Internacional y que el préstamo venía sin condiciones, ¿te acordás? Yo soy bancario y cuando una persona va a sacar un crédito, no saca crédito solo, se va con un paquete de cuenta, con una tarjeta de crédito, con un seguro, con algo se va. Imagínate si vas a buscar 50.000 millones de dólares que es el último organismo, porque ya nadie más te presta, si no te pone en condiciones. A ver, hay una que ya pasó, y yo te la decía recién. ¿Cuál es el error que ellos provocan con esta devaluación? Una empresa que valía hace 2 meses y medio, 3, cuando el dólar estaba a 17 pesos, 10 millones de pesos, valía 550.000 dólares. La plata que trajeron de afuera del país para hacer la bicicleta financiera hace 1 año y medio, trajeron 10 millones de dólares, los convirtieron en pesos, los pusieron en Levac, juntaron 14 millones de dólares, se la llevaron afuera del país. 1 año. Si ganaron el 40% en dólares en 1 año. Se las llevaron. Entonces esa empresa, voy a la empresa que valía 10 millones de pesos, hace 2 meses y medio, 550.000 dólares, ese empresario que se ganó el 40% en dólares que se fue afuera, viene ahora y te la compra por la mitad en dólares, porque sigue valiendo 10 millones de pesos, pero un dólar en 40 vale 250.000 dólares. Claro. Entonces ahí vamos a encontrar que algunas empresas importantes del país, algunas del sector de la comunicación, yo le decía a algunos conocidos que la editorial de La Nata de hace 3 sábados, bajo el título "Si el gobierno no cambia, no va a haber gobierno para cambiar", imagínense si lo decía Delía, era golpista, ¿no? Delía cualquiera. Digo, la editorial de La Nata tiene que ver porque Clarín pasó a valer la mitad. Y Clarín es fuerte en Argentina, pero en el contexto del mundo no es el más fuerte, es uno del montón. Por lo tanto, se rumorea que ya hay grandes empresas de medios de comunicación que vienen por 2 grandes medios de comunicación de este país, que hoy valen la mitad en dólares. Y así determinada cantidad de empresas que pasaron, que a lo mejor son de 300 empleados, 200 empleados, hoy valen la mitad en dólares. Y lo mismo le pasó a los bancos. Los bancos están ganando fortunas en pesos. Pero ¿por qué hay mucha bronca en los bancos, sobre todo nacionales? Porque primero porque son avarientos, ¿no? Pero segundo, hasta hace 3 meses el patrimonio del banco, hasta el 30% lo podían tener en dólares. Es decir, un banco que valía 100 millones tenía hasta 30 millones de su patrimonio en dólares. Hubo una resolución del Banco Central que le dijo: no, vendan, solamente quédense con el 10. Después a la semana hicieron otra con el 5. Es decir, que de los 100 millones que valía, solamente 5 millones en dólares. A la semana que pasó eso, llevaron el dólar a 40 mangos. ¿Qué le dicen? Cuando vos perdés un 25% y se devalúa el 100%, perdiste el 12,5% del capital. Y eso le están reclamando los banqueros, sobre todo los nacionales, que de ingenuos no tienen nada, y menos de voluntariosos, decirle: me hiciste perder el 12,5% de patrimonio por una medida que vos no podés controlar el valor de la moneda y porque necesitabas dólares. Entonces digo, están generando, y eso sí por impericia y en desesperación, algunos conflictos como estos que ya le exceden a los que ellos pensaban. Entonces digo, además de venir a hacer una devaluación y empobrecer el pueblo y concentrar la economía, están trayendo problemas en algunos sectores que ellos no lo tenían previsto. Realmente muy didáctica la explicación de Claudio Girardi, yo la estaba siguiendo con mucha atención, nos ha dado cifras, nos ha dado datos comparativos, para tenerlos muy presentes. Por allí, a la gente yo no sé si le resulta tan fácil seguir el rumbo de la economía en cuanto al número por número, pero siguiendo toda esta explicación y comentario que terminamos de compartir, tenemos una noción más de cómo venimos y de lo que nos está pasando. Yo quiero, como siempre, agradecerle a Claudio Girardi que cada tanto nos viene a acompañar aquí un rato en nuestro programa. Había un dato que se me pasó a comentar en la apertura, hay una banda, ¿no?, del dólar entre 34 y 44 y bueno, ahí habrá que ver qué es lo que pasa, pero hay algunos analistas que dicen
que para el 31 de diciembre puede estar en 48 pesos. Hay una incertidumbre absoluta porque se barajan todo tipo de posibilidades. Lo que falla es la política para Macri. La decisión política que él toma... Es un gobierno sin política. Él toma decisiones políticas. A ver, él toma decisiones políticas. Por lo tanto, tiene consecuencia. La moneda, es decir, no es que el dólar aumenta. Si el dólar aumenta, lo que se devalúa en otra moneda. Claro. Por lo tanto, hoy compramos la mitad de lo que comprábamos hace 3 meses, porque se devaluó la mitad. Bueno, el error, porque la gente tiene que entender que lo primero que se cambia es la política. La economía es una de las variables de la política, como la salud es la otra, por dar un ejemplo. No es solamente la economía. Yo digo, cuando se toman medidas políticas erróneas, seguramente trae consecuencias en la economía, seguramente en la salud. Entonces digo, a ver, el nivel de estrés que están viviendo muchas personas porque le está yendo mal, se paga con salud. Obviamente. Y eso no es una planilla de Excel. El cuerpo es el último eslabón, ¿no? A donde te repercute y donde te todo. factura Exacto. Algunos problemas personales, pero digamos, la realidad cotidiana de aquellas empresas que tienen que cambiar cheque, del trabajador que pierde el trabajo, del que le sacaron las horas extras, del que le apoyó media jornada, del que no vende. Digo, no vamos a exagerar en el tiempo con los ejemplos, pero yo digo una sola cosa para que quede claro. Díganme, ¿a qué argentino de clase media o de clase popular, de clase pobre, le va hoy mejor que hace 3 años? A ninguno. Claudio, muchas gracias como siempre. A vos, gracias a vos. Estamos en dominio público, vamos al primer corte comercial. Al regreso vamos a hablar con el doctor Cletti acerca del LIF, del Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe. Comprometidos con la gente y apostando al crecimiento regional. Mutual del Club Atlético Frank. Santo Tomé, Santa Fe, Rafaela, Frank.